La historia arranca en 2009, en Mongolia, donde dos soldados norcoreanos irrumpen en un edificio durante una misión secreta. Pronto son descubiertos por los guardias y estalla un enfrentamiento. Una de ellas, Woo-san, parece estar buscando algo muy valioso cuando recibe un aviso urgente de su padre. Debe abandonar la misión. Además, su compañero Cheol-seung planea hacerle daño. Para protegerse, Woo-san le dispara antes de que él pueda atacarla y lo deja atrás. Al mismo tiempo, su padre se enfrenta a un enemigo empeñado en acabar con su vida. 11 años más tarde, en Incheon, Corea del Sur, conocemos a Mi-young, una mujer alegre que regenta una panadería y es famosa por ser generosa, pero también cuidadosa con el dinero. Tras cerrar el negocio, va a reunirse con su esposo, Seok-wan, un técnico informático al que le encanta coleccionar tapones de botella para ganar premios. Un día, un cliente llega con su portátil infectado por un virus y, tras ofrecerle una bebida a él y a su esposa, descubren que ha ganado un billete de avión a Hawái. Al principio Mi-young duda en gastar tanto, pero su hija Nari está triste porque nunca ha salido de vacaciones como sus amigos. Así que finalmente acceden a ir todos juntos. Preparan pasaportes y maletas, mientras en otro lugar una mujer se alista para una misión tras recibir una llamada enigmática. A la vez, un hombre en medio de la multitud atiende la llamada de su jefe, debe localizar a alguien que viaja a Hawái. Ese hombre resulta ser Cheol-seung, ahora integrante de una unidad especial norcoreana y vivo a pesar de haber quedado herido hace 11 años. 2 días después ordena a sus hombres identificar en una foto a la persona que podría ser Woo-san. Con un capitán al frente, se preparan para actuar. Mi-young y su familia llegan al aeropuerto con lo justo para no perder el vuelo. Por ser los últimos en embarcar, les ofrecen 2 asientos libres en clase ejecutiva. Mi-young y Nari aceptan, mientras Seok-wan se queda en económica. Ya en el avión, Hyun-min, un auxiliar de vuelo fanático de las películas de espías, informa al piloto de la partida. Poco después, otro asistente sirve la comida de ejecutiva, mucho más suculenta de lo que esperan Mi-young y Nari. Seok-wan, por su parte, entabla conversación con el señor Park, un pasajero mayor que viaja para ver a su nieto. Pero Mi-young, tras probar tantos platos, se marea y necesita ir al baño. Como los de ejecutiva están ocupados, baja a los de económica y le pide a Seok-wan que cuide de Nari. Mientras tanto, Cheol-seung ordena a sus hombres localizar a su objetivo, una mujer con sombrero y mascarilla. Ella percibe algo extraño y se refugia en el lavabo, obligando a los secuaces a informar que no la encuentran. Cheol-seung planifica entonces una nueva estrategia. Hyun-min advierte que uno de los hombres de Cheol-seung está alterado al escuchar que el plan es secuestrar el avión. Intenta avisar a sus compañeros, pero lo reprenden por distraerse, justo cuando el aparato sufre turbulencias. Acto seguido, los atacantes reducen a los auxiliares y dejan inconsciente a Hyun-min, luego reúnen a los pasajeros en una zona común, hasta quienes iban en clase ejecutiva, como Seok-wan y Nari, son obligados a unirse al grupo. Con un asistente retenido como rehén, Cheol-seung exige al piloto que abra la cabina. Una vez dentro, derriba al copiloto que se resiste. Ordena cambiar la ruta del vuelo y sus hombres registran cada rincón. Uno de ellos queda atrapado al moverse el avión, bloqueando su salida. Mientras tanto, Mi-young sigue encerrada en el baño. En tierra, el Servicio de Inteligencia Nacional sospecha de Woo-san, ahora llamada Woo-san, una exagente norcoreana muy buscada. De nuevo en el avión, Cheol-seung separa a los pasajeros por género. Al agrupar a las mujeres, localiza a la mujer del sombrero y al intentar huir, la detiene con su arma. Dentro del lavabo, un secuaz irrumpe contra Mi-young, pero ella consigue defenderse y dejarlo aturdido. Entonces llega la gran revelación: Mi-young no es otra que Woo-san, transformada por cirugía plástica. La verdadera buscada está frente a él. Además, la mujer que capturaron primero resulta ser An-serra, una artista famosa que huye de los focos. Los secuestradores, al reconocerla, no resisten la tentación de hacerse una selfie con ella. Cheol-seung, al darse cuenta de que Woo-san aún no había salido de su escondite, se dirigió al avión por los altavoces para pedirle que se rindiera. Al oír su voz, Woo-san recordó las palabras de su padre: dejar Corea del Norte. Por eso se trasladó a Corea del Sur, adoptó el nombre de Mi-young y empezó una nueva vida junto a Seok-wan. Con él tuvo a Nari, su gran alegría. Mientras tanto, Seok-wan y su hija se sentaron con el resto de los pasajeros. Preocupado, le pidió al señor Park que cuidara de Nari mientras buscaba a su esposa. Recorrió silenciosamente la parte trasera del avión, pero solo halló un portátil bajo un asiento. Con sus conocimientos informáticos, lo llevó a un lugar apartado y comenzó a intentar entrar en los sistemas de la nave. Desde lo alto, Mi-young observaba la escena en la cabina. Vio a un secuestrador intimidando a Hyun-min para sacar la información de los pasajeros. El auxiliar, obsesionado con el mundo del espionaje, lo miraba con curiosidad, lo que llamó aún más la atención del agresor.
En ese instante, Myung saltó para detenerlo. Hyun Min le confesó que había ocultado datos de los pasajeros en sus calcetines, ella los recuperó y los quemó, decidida a proteger a su familia. Acordaron unir fuerzas, Myung se disfrazaría de auxiliar de vuelo y Hyun Min iría a la bodega de carga a buscar un arma, planificando juntos cómo enfrentarse a los peligros que se avecinaban. Poco después, fingiendo ser camarera, Myung se enfrentó con calma a un secuestrador armado, gracias a sus habilidades en artes marciales, lo redujo sin causarle lesiones graves. Tras neutralizar la primera amenaza, se dirigió a la zona donde habían reunido a los pasajeros y encontró a Nari. Para no asustarla ni exponerla a más peligro, la tranquilizó y mantuvo puesta una máscara para no revelar su identidad. Por su parte, Seok-wan logró descifrar quién era Cheol-seun y envió la información al servicio de inteligencia. Hyun Min, en la bodega de carga, vio a Seok-wan comportarse de forma extraña y, creyendo que era otro secuestrador, lo confrontó. Seok-wan reaccionó con facilidad, lo que dejó al auxiliar muy sorprendido. Más tarde descubrieron que Seok-wan había sido agente de la Inteligencia Nacional, así que Hyun Min continuó con su labor de hackeo para recuperar el control del avión. Cada uno por su lado, Myung y Seok-wan trataban de resolver el secuestro. Seok-wan manipuló los controles del piloto para que el avión retomara su rumbo original. Cheol-seun, al principio convencido de que había sido el piloto, se dio cuenta de la verdad al ver las cámaras de seguridad. Hyun Min, tras localizar las armas de emergencia, entró, cogió varias piezas y ató discretamente a un secuestrador que dormía allí, antes de salir en busca de Seok-wan. En ese momento, Myung se enfrentó al capitán de los secuestradores. Aunque él parecía imbatible, ella, reputada como la operativa más temida, lo sujetó con firmeza y le propinó una fuerte patada que lo dejó fuera de combate. Pero su triunfo fue breve, Cheol-seun apareció junto a Seok-wan, ya capturado, y los ató a ambos, llevándolos a una sala. Nari, al ver a sus padres esposados, se contuvo para no alarmar a los demás. Hyun Min, escondido en el conducto de ventilación, entró en pánico al contemplar la escena. Mientras tanto, el señor Park notó la inquietud de Nari y le entregó un osito de peluche para calmarla. Esto despertó aún más las sospechas de Cheol-seun, que empezó a pensar que la madre de la niña era su objetivo. Le preguntó a Nari por su madre y, presionada, señaló a An-serra, que estaba detrás de ella. Los demás pasajeros se quedaron boquiabiertos. An-serra, una artista famosa y soltera, fingió ser la madre de Nari, y la tensión fue tal que un pasajero se desmayó. Seok-wan, con voz temblorosa, admitió que en realidad era un agente de inteligencia enviado para vigilar a Myung desde que llegó a Corea del Sur. Aquella confesión hizo que Myung rompiera a llorar, se sentía traicionada tras haber confiado plenamente en él. Él la tomó de las manos y con sinceridad, le aseguró que sus sentimientos eran auténticos y no parte de ninguna misión. Recordó que, al principio, había simulado ser un vagabundo para acercarse a ella porque creía que era una persona fría y despiadada. Pero al conocerla de verdad descubrió su gran bondad, y así se enamoró de la mujer a la que debía espiar. Mientras tanto, el capitán de los secuestradores recobró el sentido, resentido, se encontró con Cheol-seun en la cabina. Con un gesto violento le dijo que lo traicionaba, sus planes no eran crear una crisis, sino vender a Myung al mejor postor. Sabía que en Corea del Norte la buscaban por el legado de su padre, un científico clave que selló un arma nuclear cuyo mecanismo solo Myung podía desbloquear. El capitán pretendía quedarse con el dinero, derribar el avión y luego escapar en paracaídas llevándose a Myung. Cheol-seun se opuso de inmediato, no quería poner en peligro a los pasajeros inocentes. Pero descubrió que todo su equipo lo había abandonado, y sin más opciones, acabó rodeado y capturado junto a Seok-wan y Myung. El capitán ordenó entonces al piloto descender a 8.000 pies, al principio este se negó por seguridad, pero bajo amenaza tuvo que obedecer. En medio de la fuerte turbulencia, en ese fragor, Cheol-seun explicó el verdadero motivo de su secuestro, no quería hacer daño a Myung, sino protegerla de quienes buscaban la llave de ese arma peligrosa, basada en el iris de su madre. Comprendiendo que ambos habían sido engañados, Cheol-seun, Seok-wan y Myung acordaron unir fuerzas para frustrar el complot del capitán. Hyun Min, que había logrado colarse por los conductos de ventilación, apareció entonces y se encontró sorprendido al ver a Cheol-seun combatiendo a su lado. Los cuatro formaron un pequeño equipo, Seok-wan volvió a hackear el sistema del avión y apagó las luces, lo que facilitó que Myung y Cheol-seun inmovilizaran a varios asaltantes en la penumbra. Los pasajeros, animados por la valentía de la familia, también colaboraron distrayendo a los últimos secuestradores hasta derribarlos. Cuando parecía que todo había terminado, el señor Park, que hasta entonces fingía ser un pasajero, se levantó y disparó a Cheol-seun. Se descubrió que él era en realidad otro secuestrador encubierto y que había sido quien causó la muerte del padre de Myung años atrás. Al verse descubierto, amenazó con llevarse a Nari a la fuerza.
Seok-wan intentó repelerlo con una pistola eléctrica de juguete y resultó herido de un disparo real, justo frente a su hija. Aterida de miedo pero resuelta, Mi-young susurró a Nari un mensaje secreto y preparó un paracaídas. Le indicó que lanzara una muñeca al pasillo. Al hacerlo, la niña activó sin saberlo un dispositivo que el señor Park había dispuesto para volar el avión. Mi-young aprovechó la confusión para empujar al agresor fuera de su alcance y alejar la muñeca bomba. Finalmente, el avión volvió a estabilizarse. Seok-wan, milagrosamente protegido por un chaleco antibalas, pudo abrazar a Mi-young. Cheol-seun, también con vida, decidió marcharse en silencio para dejarle su futuro en paz. Los pasajeros inmovilizaron al resto de los secuestradores y el Servicio de Inteligencia Nacional confirmó el fin de la amenaza. El piloto retomó el rumbo hacia Hawái sin más sobresaltos. En la última escena, ya en una tranquila playa hawaiana, Seok-wan le entrega un anillo a Mi-young como símbolo de su amor y de su nueva vida juntos. La película concluye.